La mañana de día martes, mañanas de historias de Neuquén, mañanas de historias con Mario Chipitelli. Mario, buen día, bienvenido. ¿Cómo anda ¿Cómo vos? andan, chicas? ¿Cómo va? Yo tengo la música de fondo. Estamos con todas las pilas hoy, ¿no? Ay, no, me encanta cuando hace. Quiero agradecer a Kisuara, mandarle un beso enorme a Cari. Mira, me viene una clase. Tenemos que ir, Miri, No, quiere no, ya invertir. no digo más nada. ya Mirá lo está. que es esta. No me invitan. Uno cree que es una remera clásica hasta que ve estas cosas. ¿Viste? La Es etiqueta el de detalle. cuero, detalle. Totalmente. Escúchame, Miri, a mí me matan las historias de Mario. Me hacen ver Neuquén desde otro lugar, ¿o no? Sí, está bueno. Les pones, aparte de toda tu sapiencia, ese condimento. Esa sal y pimienta. Sí, encima cocina rico. Yo locro no como que tenés prometido, pero otra No, cosa. locro Igual ya locro cumplió. ya pasamos. Ya ¿viste? cumplió. ¿Ya le trajiste a Nini y todo? Sí, claro. transpiró como testigo falso, pero ya no hacía tanto. Menos mal que no fue ahora con 27 grados, ¿no? Porque Te imaginas un porotazo. El locro es para... Un guiso de porotos tengo ganas de comer hace un montón. Es explosivo. ¿Sabés cómo se deben comer las legumbres para que no exploten por dentro? La legumbre se debe masticar, lentejas, garbanzos, porotos, lo que comas, bien masticado, porque si no hace la efervescencia dentro del en el todo lo sistema tenés que digestivo. masticar muy bien. Todo, pero claro, obviamente, yo por eso me digo, ay, Valeria, comer despacio. ¿Viste? No me ¿Viste? importa, Sí, es como cierto. chiquitito, mastico, pero las legumbres fundamentalmente después no pasa nada. No pasa nada. No sé cómo pasamos de la historia a la efervescencia de ¿No los vas a hablar de porotos. la historia de las legumbres? Claro, no era como cuando se plantó legumbre en RTN, lo de... ¿Qué historia tenemos para hoy? Viste que siempre hablamos de la educación, siempre se habla de la Uy, educación. qué tema. Y viste, ¿cómo mejoramos la educación? No Entonces sé. uno dice, Presentismo te dirían ahora. hoy te pueden decir presentismo, otros Qué te pueden ladilla que es decir Camargo. controlar que los chicos vayan todos a las escuelas. Otros te pueden decir, mejorar la calidad de sueldo de los maestros y la capacitación. Cumplir con La los 180 comida. días. Otro Sí, te, los el 180. refrigerio. Este debate se dio en Neuquén. Sí. Se dio en la década del 20, Uh, porque había graves problemas de educación. ¿Y con qué se solucionó? ¿Con qué? ¿Con qué? Con la compra de 4 vacas. Pará. Desglosá. Pará. Desglosá. ¿Cómo? Si yo les digo eso, ¿ustedes lo pueden creer? Yo Estoy imagino un tratando asado de y un hilar. saco. Oh. Quiero hilar la idea, pero no sé cómo. En la década del 20 viene el doctor Castro Rendón a Neuquén, que Sí. él venía a cumplir una suplencia, nada más porque tenía una beca en Estados Unidos. Y le dicen, che, necesitamos, Jackie. claro, necesitamos hacer una suplencia acá, con la asistencia pública en ese momento, que no había hospital. Y bueno, el doctor Castro Rendón viene de muy buena manera, total iba a quedarse 2 meses. Y hace un panorama general de a ver cómo estaba el pueblo donde venía a trabajar. Sí. Y el gran problema era la educación. Bien. Entonces los maestros dicen, mira, los pibes se duermen en los pupitres, están cansados, no entienden. Y después de hacer un relevamiento, Castro Rendón se da cuenta que el problema que tenían los chicos era una desnutrición infantil alarmante. Entonces va a hablar con el director de la escuela, va a hablar con las autoridades y dice, mire, yo tengo la solución. Compremos 4 vacas. Ajá. Con la cooperadora de Conrado Villegas, que era la cooperadora de la escuela, se junta la plata y se compran 4 vacas. Sí. Esas 4 vacas las ordeñaban los presos de la cárcel y le daban la copa de leche a los chicos que estaban todos en situación de mucha vulnerabilidad, y también la recibían los presos que estaban menos 10. Imagínate. Pero hablamos Neuquén Capital, ¿verdad? Neuquén Capital estamos hablando. Menos 10 los presos. En ese momento Neuquén era un gran problema. Había carencias de todo tipo, imagínense los presos. Y sí. Entonces, con esas 4 vacas que se arma una especie de comedor, 4 vaquitas nada más. 4 vacas lecheras. Éramos pocos Neuquén. No, porque claro, me parece como poco para... Lo que pasa es que la matrícula escolar de Claro. ese entonces era de muy poca gente, de muy pocos chicos. Con esa copa de leche empiezan, aunque parezca mentira, Sí. a repuntar el tema de la desnutrición infantil. Esas 4 vacas con el tiempo se convierten en 90 vacas, Ah, que andaban pastando frente a la casa de gobierno, ahí en la Plaza Roca, libremente. libremente. Claro. Y esas 90 vacas ya se convierten, además de la ración de leche, en una ración de carne, Claro. tanto para los chicos. Las empezaron a fainar.
Claro, tanto para los chicos como los presos. No, y con los cueros se podía hacer. Hoy, bueno, sé que las proteccionistas me van a decir cualquier cosa, pero también se podían hacer abrigos, Se calzado, aprovechaba digo, todo. absolutamente todo. Y esa idea primitiva que trae Castro Rendón, que lo miraban con una cara de... Ya está re loco. Este tipo está loco. Discúlpeme, doctor. Usted será doctor, pero las vacas acá no me cuadran. ¿Qué tiene que ver la vaca con la educación? Claro. Los chicos finalmente revirtieron ese cuadro de desnutrición infantil que era gravísimo porque se dormían en los pupitres. Pasa No hoy. prestaban atención porque tenían hambre. Entonces la copa de leche se empezó a dar con sándwiches, se empezó a dar un refuerzo muy grande, que fíjate que con el tiempo se mantuvo. Nosotros cuando éramos chicos íbamos a la vieja escuela número 2, la que estaba en la Avenida Argentina, y Carlos H. Rodríguez, y nos daban... ¿Dónde está la escuela de música? Ahí Ahí. estaba la escuela 2, Ahí estaba, ahí yo hice la que está ahora en el top 100 del alto. Yo la hice hasta 5º grado y después ese edificio se demolió porque era muy viejo y nos trasladaron hasta frente al Top C del Alto de la Avenida San Juan, donde se construyó la nueva escuela. Pero en esa vieja escuela todavía se daba lo que se estilaba la leche con cascarilla. Ay, que qué era- rico. que era la cascarilla de cacao, No, nunca me gustó. que era bastante Ay, no. fiera para mi gusto, pero... Ay, me encanta. Y un sándwich de mortadela, Y sí, muy claro. grande. Una patada en el Obvio. hígado, los pibes. O Leche y repuntás o mortadela. repuntás con eso. Entonces eran unos refuerzos muy grandes porque también había muchos problemas, aún en la década del 60 cuando estudié yo la primaria, el tema de la mortalidad infantil era altísima, Sí. cuando es yo era cierto. chico era altísima en Neuquén, y recién se logra revertir a partir de 1970 con el primer plan de salud provincial que implementa Felipe Zapag. Se hacen unas campañas de vacunación masiva y la mortalidad infantil ya en el 71 baja a la mitad. Wow. Pero ese plan que vos mencionas, Mario, fue uno de los más importantes a nivel país A también, nivel, ¿no? a nivel latinoamericano. Que se sostuvo por muchos años en la provincia, Exactamente. ¿no? Como modelo del sistema público de salud. Pero con las pequeñas cosas, cuando viene Castro Rendón, otra de las cuestiones que descubre era el tema de Chagas. Porque vos hacías una recorrida por los barrios de Neuquén y las vinchucas te llevaban en andas. Entonces le dice a su amigo Massa, el descubridor de la enfermedad, Chagas Massa, que venga a dar una recorrida por Claro. aquí, por Neuquén, y dicen, che, hay que fumigar todo. Y fíjate con qué pequeñas cosas, la fumigación, la limpieza, empezar a reconstruir ranchos que no podían ser habitables, Claro. y el refuerzo de la copa de leche para los chicos, una copa de leche estamos hablando nada más, que después se convirtió en un refuerzo nutricional más importante, logra revertir esa situación. Castro Rendón no se queda 2 meses, se quedó para siempre. Sí. Porque cuando él vio cómo se trabajaba acá, las necesidades que había en Neuquén, y en la asistencia pública, para que se den una idea, se operaba en un quirófano muy precario y había que poner arriba del paciente una tela para que no le cayeran bichos del techo, para que te des una idea. Apa. En serio, sí. Sí. Entonces, esa situación era muy precaria y Castro Rendón, que yo creo que el tipo ha tenido una vocación increíble, resignó su beca en Estados Unidos para quedarse en este caserío cochino que era en ese momento, muy precario, y que muy pocos querían venir. Porque hoy uno dice, vamos a Neuquén a buscar una buena vida. Cuando hablamos de 1920, Mario, y esta llegada de Castro Rendón, situarnos en todas las historias que nos venís contando, Buquet Roldán, Bucar Roldán termina su mandato en 1910. en el 10. Ahí se hace cargo del Ordi. Bucar Roldán se va con su novia, como hablamos. Con Sara. Queda 4 mandatos el Ordi, que fue un buen gobernador. Y en ese tiempo todavía había muchas cosas para hacer. Y el tema de la salud era muy importante. Por eso ya se empieza a proyectar la necesidad de un hospital que dio muchas vueltas el hospital hasta que finalmente se construyó. Y los impulsores fueron Castro Rendón, Eduardo Castro Rendón, el enfermero Oscar Arabarco, el papá de Osvaldo, Los Osvaldo. que
también grande. tenían una vocación tremenda. Porque además no se quedaron en lo que era la capital, ¿no? Sino que también No, recorrieron no, parte de la bueno, provincia. había que hacer una recorrida muy grande. Los problemas de Neuquén, por eso digo, hasta que se provincializa Neuquén, en el 55, cuando firma el decreto Perón, perdón, envía el proyecto de ley al Congreso y lo aprueban, justo antes del golpe de Estado, en esta época fue. Y después se convierte en provincia, ya con las primeras elecciones en el 58, que las gana Ángel Edelman, y en la municipalidad de Neuquén, Víctor García. Ahí empieza a planificarse otra cosa, porque Neuquén dependía de sus propios recursos, no de las partidas que le mandaban. Vos imaginate, antes los sueldos llegaban con 3 o 4 meses de retraso. Hay testimonios en los diarios, inclusive hay un problema que no tenían para organizar la fiesta de carnaval y hay una solicitada en el pueblo. Dice, no tenemos plata, nos deben 4 meses, pero vamos a hacer el carnaval igual. Y entre todos los vecinos ponían plata para llevar a cabo esto. Y los sueldos de todos venían, de la policía, de los docentes. Y pensar que en Neuquén, provincia, fundamentalmente con el Hospital Castro Rendón, o el Central, como le dicen, llegó a ser complejidad 6 y lo mejor de Latinoamérica, de Sudamérica, que era una locura. Bueno, eso de lo del hospital terminado, por ejemplo, ya estaba lista la obra, faltaba nada más que el equipamiento adentro. Y en ese mismo momento también se crea la 6ª Brigada de Infantería de Montaña. Los militares vienen a Neuquén ya como una brigada y no tenían lugar. Entonces los tipos se albergaban en la sociedad española, ahí en algunos lugarcitos de la sociedad española, en la avenida Argentina, otros en la casa de gobierno, pero los tipos querían un edificio. Y el hospital estaba ahí dando vuelta. Y los militares empiezan a pensar que el hospital que nosotros conocemos, Castro Rendón, hubiera sido ideal para un edificio de brigada. La cuestión es que cuando se enteran las mismas autoridades sanitarias, Castro Rendón, y en este caso Oscar Dabarco, el enfermero, ellos se enteran de que un lunes los militares van a llegar al hospital y lo van a ocupar. Lo iban a ocupar. Porque daban muchas vueltas burocráticas, faltaban pequeñas cosas, pero no Sí, se podía inaugurar. claro. Y hacen una mudanza de enfermos durante un fin de semana. Inclusive hay muchos empleados ferroviarios que se disfrazan de enfermos Claro. para llenar el hospital como fuera. Trasladan las camas, todo un fin de semana. Ese lunes, cuando llegan los militares, abren las puertas y el hospital estaba Estaba funcionando. lleno funcionando. Esa es una anécdota muy linda. Después el comando se construyó ahí nomás. Sí, a cuadras. A fines de la década del 50, en el lugar donde nosotros los conocemos. Hacen las casas de los oficiales enfrente, que son muy bonitas todavía. Sí, unos pisos. Hacen las casas de los suboficiales ahí al lado de la plaza Güemes. Y después construyen el resto de las unidades, como en el caso del batallón, con el barrio de oficiales y suboficiales enfrente. Claro, cerca del Jumbo, para los que no conocen exactamente. esa zona. Pero esa pequeña puja tuvo lugar y el hospital finalmente se inauguró de prépote, diríamos. Claro, Sí. sí. Y le dijeron a lo de Buenos Aires, che, manden las cosas porque acá no da para más, no podemos hacer una guerra civil entre médicos y militares No. por un edificio que necesitamos. Pero toda esa cosa tan precaria, vos fíjate que estamos hablando de la década del 20 que llega a Castro Rendón, hasta que inauguran el hospital, pasaron muchos años y las situaciones eran muy difíciles. Sí. Y la educación, siempre decimos lo mismo, tiene que ver o está ligada inevitablemente a la salud. Un chico que no come es un chico que no puede estudiar. Un chico que está enfermo es un chico que no puede estudiar. Castro Rendón lo solucionó con eso. Primero con 4 vacas, con mucha imaginación y muchas ganas de ayudar. Yo me acuerdo que en algún momento, ya hace años, no recuerdo cuántos, falleció la abuela de mi marido.
Y ya en sus últimos años, con unos 103 aproximadamente, porque viste que la edad más o menos se calculaba para esa época, porque no se registraba en el No. momento que vos nacías. Claro. Menos si nacías. Ellos nacieron en la zona de Zapala, imagínate, no había registro civil en ese entonces. Te anotaban cuando podían, si es que podían. Cuando iba alguna autoridad, Claro. creo que viajaban las autoridades en aquel momento, más o menos en esa década que vos decís, de haber sido en el 20. Claro. Y se calcularon 103 Más o por- menos le calculaban 103 de que tenía el documento, digamos, ¿no? Claro. Oficial. Pero cuando la trasladaban a ella acá al hospital Castro Rendón, precisamente para darle las atenciones, ya en su última etapa, ella decía, le preguntaban si sabía dónde estaba, y ella lo que decía es que Castro Rendón había sido su médico. Claro. ¿Entendés? O sea, él había viajado a aquella zona, Sí, sí, los sí. había visitado, Que había hecho, los como dice problemas Mario, del interior eran 10 veces peores. Claro, Claro. pero él se tomaba el tiempo de ir a visitarlos y había hecho un recorrido por todas las infancias en ese momento y evaluar cuál era la condición en la que Y estaban hay también. otro dato muy importante, Qué groso. además de lo de Castro Rendón, fue clave el rol de los padres, porque los padres son los que fundan la cooperadora Conrado Villegas, que está ubicada donde está ahora, ahí en la calle Irigoyen. Irigoyen. Son ellos los que se ponen en marcha, pero no es que te daba ahí, che, la plata para el... No, era todo a pulmón. Claro. Los mismos padres de los alumnos se encargan de repartir las copas de leche, de cocinar, de organizar el tema de las vacas, y son los que impulsan también la necesidad del primer jardín de infante que no había. Entonces, así nace el Jardín Conejito. El conejito que está en la Claro. diagonal, pegado a la Conrado. Exactamente. Ese jardín lo crean, el jardín, el Padre Berentana se llama, pero le ponen Conejito. Porque tiene un conejito, perdón, gigante, hecho Gigante. tipo Conejito escultura blanco contra ahí, la claro. pared. Hermoso. El Jardín Conejito se crea a principios de los 60. Ahí fueron un gran montón de generaciones y siguen siendo Sí, sí, generaciones de chicos. Ahí me dicen, Mira, se va a ir de hace. el Seba Irde. Y Después la no fuiste el corderito También en la blanco. década del 60. Pará, y después el corderito. Y Antú también fue el conejito blanco. Mamá. La cooperadora sigue funcionando Sí. y sigue siendo una institución importante. Ahora sí le llama la Conrado Cultural. Sí. Cambió Pero hace no unos tiene años. nada que ver con Conrado Villegas, que era Exacto. el militar de la expedición del desierto, Claro. sino con Conrado Nalé Roxlo, que es un poeta, porque muchos dicen, le quedó el nombre del militar. No. Y eso me lo aclararon la otra vez, un grupo de artistas que fundó o que trabaja todavía en la Conrado Cultural. Están en la lucha por la apertura de la sala alguna vez, ¿no? Y bueno, Histórica ayer sala hablamos también. Ahí funcionó también la primera escuela de Bellas Claro. Artes. Entonces había toda una movida cultural desde hace mucho tiempo. No, y perdón, y es más, en todo lo que es ese triángulo también, Arán tiene su espacio, los de músicos, AMI, Claro. digamos, se le fue dando, en realidad estaba craneada para que un espacio artístico para cada arte. Pero en algún momento, en ese triángulo, anduvieron pastando algunas vacas. Ay, no, es genial. Y cuando las vacas crecieron y se multiplicaron, anduvieron en las plazas. Y Así sí. que no era raro ver en Neuquén, frente a Casa de Gobierno, en toda esa zona, ver pastar las vacas tranquilamente, porque después iban a ser ordeñadas por los presos para llevarle la copa de leche a los chicos. Qué buena historia. Me encanta, como buena siempre. historia. Síganlo en el diario, Mario Chipitelli, él publica en el M Neuquén, en tu Facebook también tenés En mi mucho Facebook movimiento. publico muchas cosas personales, muchas, Sí. pero que tienen que ver con la historia. Claro. Porque así como Seba nos hacía gesto recién, yo fui al conejito. Bueno, yo no fui al conejito, yo fui al Jardín Las Ardillitas, que quedaba enfrente de la U9. Las tardillas. Que la Me maestra mató. y una de las fundadoras es la gran amiga de mi mamá y que amo, ayer fue el cumple de Caro, Beatriz Riva. Bueno, y en Una ese de las momento fundadoras. era, El ardillita. era Leti Raimondo, que fue la fundadora, y mi hermana sí fue al Jardín Conejito. Y mucha gente fue al Jardín Sí, Conejito. claro. La mitad de Neuquén fue al Jardín Conejito. Entonces yo muchas veces escribo historias personales que la gente se siente identificada. Porque en mi historia está la historia de mucha gente de Neuquén. Seguro. Y algún día vamos a hablar del Monina, a mí me tocó ir a mí en la segunda parte.